Si estás viendo este video, es porque hoy 9 de septiembre es mi cumpleaños. Y para celebrar este día, me gustaría compartir públicamente y de forma temporal un avance de nuestro próximo video, el cual será el más grande que sacaremos este año. Solo estará disponible durante 48 horas y de ahí se cerrará al público, y solo será visible para los miembros jardineros del canal, por lo que estás encarecidamente invitado a aprovechar la oportunidad. Sin más por agregar, disfruta de este avance y nos veremos próximamente con la versión completa de este video. Llegué. Plantas vs Zombies Garden Warfare es una increíble parodia de Call of Duty y Team Fortress 2. O al menos es lo que dicen todos. Yo no juego estos juegos. Pero es simplemente bizarro pensar en cómo un concepto tan simple e inocente como esto haya pasado a convertirse en esto. Bueno, quizá hoy en día no sorprende tanto, y el hecho de que existan shooters de Plantas vs Zombies ya es visto como algo súper normal, especialmente sabiendo que ya hay toda una bendita trilogía de este género. Pero si retrocedemos en el tiempo aproximadamente una década, cuando el estándar seguía siendo el Tower Defense tradicional, pensar en algo como esto parecía algo imposible y algo tan estúpidamente bizarro. Si vas al pasado y le dices a tu yo de 8 años algo como: Oye, morro, ¿te está gustando ese juego? ¿Y si te dijera que en un año eso que estás jugando va a convertirse en un juego de disparos en tercera persona donde puedes mover a las plantas a tu antojo y usarlas como tremendas máquinas de guerra para acabar con todos los zombies con una acción tan frenética que puede llegar a los niveles de violencia de Call of Duty? Quizá pensará que te fumaste algo tan fuerte. Pero todo cambiaría en el año 2013, cuando la cuenta oficial de Plantas vs Zombies subiría este teaser. Un teaser que honestamente no nos dice nada. Pero en tan solo 3 días después, las cosas cambiarían. El 10 de junio de 2013, a través del evento del E3, se daría la conferencia de Electronic Arts en el que finalmente, tuvimos el primer vistazo a esto. Se dio a conocer no solo el primer tráiler oficial de Plantas vs Zombies Garden Warfare, sino también una pizca de su gameplay. Una pizca pequeña, pero suficiente para que a todos los fans de aquel momento les volara la cabeza. Cerrando con quizá la escena más hypeante de todo el jodido tráiler. Que por desgracia no terminaría siendo más que un simple bait. Y si bien hoy en día la saga de Garden Warfare es considerada una joya de culto, lo cierto es que para el momento en que se anunció por primera vez tuvo opiniones muy divididas. Los que estaban muy emocionados por ver que efectivamente Plantas vs Zombies iba a convertirse en un shooter, otros a los que les parecía una idea muy estúpida y hasta se creían que era una broma del April Fools en pleno jodido junio. Y también, como no, los que se estaban quejando de que el juego sería exclusivo para las consolas de Xbox en sus primeros meses. Y como fan de Xbox, lo entiendo. Muchos ya conocemos la desastrosa presentación que tuvo la consola de Microsoft durante ese año. Mira, güey, la Xbox One ocupa de a huevo conexión a internet para que jale. Si no tienes internet en tu casa, pues me vale madres. Confórmate con la 360 o ya al chile mejor cómprate la Play 4. Ni yo sé qué chingados hago aquí enseñando a ver la tele. Qué genio soy. Pero bueno, volviendo al tema, pese a las opiniones tan divididas que tuvo en un inicio, el juego tuvo una recepción bastante aceptable tras su lanzamiento, destacando mayormente la bizarra, pero muy bien lograda transición del enfoque estratégico, a una acción pura, movible y frenética, y un claro ejemplo a seguir de cómo separar una franquicia de su fórmula original a una completamente diferente, y que salga bien. Lástima que dicho ejemplo fue decayendo con futuros lanzamientos.
Pero en fin, después de muchísimos años y tanta gente pidiéndolo, ha llegado la hora de abrir esta nueva trilogía de videos analizando y dando mi opinión de cada uno de los shooters de Plantas vs Zombies, empezando como no, por el que lo inició todo. Así que ponte cómodo y prepara tu botanota, que hoy hablaremos de Plantas vs Zombies Garden Warfare. Oye, ¿te acuerdas que hace 7 años dije esto? ¿Jugaré Plantas vs Zombies Garden Warfare? Sinceramente no, como que su jugabilidad no es de mi agrado, prefiero el estilo clásico. Bueno, mentí. En realidad eso fue un no tengo dónde jugar el Garden Warfare disfrazado de un no me gusta la jugabilidad de Garden Warfare porque para ese momento solo tenía una Xbox clásica, y una PC del gobierno que no podía ni correr el Minecraft. Y para ese entonces no podía conseguirme una consola más moderna, porque era un pobretón de mí, y no fue hasta 2020 que logré conseguirme la Xbox One, y casualmente gracias a la cuarentena es que recién tuve mi primer acercamiento a esta saga. Aunque específicamente brincándome al Garden Warfare 2 porque para ese momento tenía entendido que el 1 era exclusivamente multijugador en línea, un género que para ese momento no me gustaba, por lo que me fui directamente a la secuela, al ser un poco más amigable y accesible para quienes preferíamos jugar en single player. Y esto es lo que nos lleva a quizás una de las principales quejas de la primera entrega de Garden Warfare, la ausencia de un modo campaña. Pues como mucho la única forma de poder disfrutar este juego en solitario es a través de las operaciones de jardín, el modo principal donde tienes que defender tu jardín evitando que los zombies se acerquen a desmadrártelo. Pero el problema es que eventualmente se te podía volver algo repetitivo, especialmente si no te gustan los juegos online, y porque los demás modos de juego son exclusivamente para experimentar en multijugador. Y para más remate, operaciones de jardín solo era jugable con las plantas. Si te querías pasar al bando de los zombies, pues te jodiste porque solo puedes jugar con ellos en el online. Problemas que afortunadamente serían resueltos en el Garden Warfare 2 con la implementación de operaciones de cementerio, y un mini mundo abierto acompañado de una pequeña campaña. El punto es que el primer Garden Warfare tuvo un desarrollo, no necesariamente exclusivo, pero sí mayormente pensado en el multijugador, porque incluso operaciones de jardín puede resultar muy frustrante si lo juegas tú solo sin otros jugadores que te estén ayudando. Y realmente hay una jugabilidad y ciertos mapas tan maravillosos que, la falta de un modo historia en este juego se siente como un agujero gigante. Pero bueno, yo se lo dejo pasar porque comprendo que la intención de este juego era experimentar con un género diferente sin darle demasiada profundidad, y a pesar de ello, sigue siendo un juego muy disfrutable con lo que ya ofrece por sí solo. Para empezar hablemos un poco de su gameplay. Y es que para ser un juego de disparos con una clasificación apta para todos los públicos a partir de entre los 7 a 10 años, Plantas vs Zombies Garden Warfare presenta una acción tan frenética y emocionante, y hasta de cierto modo burlándose ingeniosamente de los padres de familia exigiendo shooters que sean aptos para sus hijos, porque no es como que a un niño de kinder le pongas el control y el juego le diga: mira niño, viene un zombie a lo lejos, apunta y dispárale para acabarlo rapidito. Perfecto, ahora te va a salir un zombie con 1% más de salud. En efecto, no cambia nada. Sigue así y cuando derrotes 5 zombies, te enseñaremos a hacer un lindo pastel de chorizo. No me pagan lo suficiente. Oye, espera, ¿por qué me estás apuntando a mí? No, momento de cliente, no dispara. ¿Qué va? Acá el juego no se anda con mamadas, y seas chico o grande, te estará esperando para destrozarte donde más te pueda. Aún me acuerdo de cómo fue mi primer acercamiento a las operaciones de jardín de Garden Warfare 1, cuando estaba tan confiado conmigo mismo al punto de creer que sería un juego tan pan comido, que hasta lo empecé con una dificultad demandante. ¿Y a que no adivinas qué? Me reventaron el ano como una piñata. Y lo peor es que ya estando a literalmente unos segundos de sacar mi primera victoria, básicamente como si el propio juego me dijera: debes aprender a gatear, y luego aprendes a caminar, y después aprendes a correr. Pero antes de aprender a caminar, debes aprender a gatear. ¡Quiero que gatees! Así que tras tremendo golpe de realidad, bajé la dificultad a la más mínima en mis próximas partidas. Por ahora.
Y una de las cosas más importantes que debía aprender a utilizar, especialmente siendo un completo novato para ese momento, era cultivar plantas en las macetas que tenías alrededor del campo de batalla, las cuales te tiran un enorme paro, especialmente si juegas en solitario. Vamos que el evitar usar las macetas era casi el equivalente a jugar el Plantas vs Zombies clásico sin plantar nada y solo valerte del mazor cañón. Y debo admitir que en un inicio, medio que esto de las macetas sí me abrumaba porque no es simple cuestión de colocar a lo idiota las plantas que te plazca sin más, ya que estas no son ilimitadas y debes pensar el momento oportuno para utilizar la más adecuada. Pero créeme que conforme más vayas jugando esto paulatinamente dejará de ser un problema, ya que a medida que vas aprendiendo a jugar, te vuelves menos dependiente de las macetas y podrás acumular más semillas adquiriéndolas en la tienda de pegatinas. Por tanto y como pequeño consejo si estás empezando de cero en el Garden Warfare, es que si estás jugando operaciones de jardín en una partida pública donde hay jugadores con un rango mucho mayor que el tuyo, dejes que ellos se encarguen mayormente de utilizar las macetas. Tampoco digo que de forma ignorante les dejes a ellos todo el trabajo, está bien aportar con tu granito de arena de vez en cuando, pero vale más que le dejes ese trabajo a un güey que ya debe tener su inventario de semillas hasta el culo de lleno, que a un jugador recién ingresado que apenas se puede sostener con migajas. Y digo ignorante entre muchas comillas, porque al menos bajo mi experiencia, me ha tocado estar con muchos jugadores que se aferran a querer ser los únicos en utilizar las macetas sin darte la oportunidad de que tú cultives algo. Que claro puede sentirse medio sarro, pero hey, no vas a tener que estar gastando semillas de tu propio inventario así que, aprovecha el bug. Y algo que se agradece enormemente es que si te conectas por primera vez, el juego tiene la amabilidad de regalarte una pequeña selección de plantas mejoradas para que puedas pasar un buen tiempo jugando con cada una de ellas e ir aprendiendo. Por tanto, yo te recomiendo que en tus primeros días jugando a Garden Warfare, priorices más la compra de los sobres de refuerzos, y dejar para más adelante los sobres de pegatinas más caros, donde ahora sí ya puedas permitirte desbloquear más personajes. Aún recuerdo cómo me sacó de onda al ver que hasta Plantas vs Zombies Garden Warfare tuvo una colaboración con Cheetos para sacar unas skins de la planta carnívora y el zombie científico basados en el mítico personaje de Chester. ¿Se acuerdan cuando las papitas y las chuches venían con personajes animados? Pero bueno, volviendo a las operaciones de jardín, tras pasar días aprendiendo a jugar en solitario, finalmente me animé a pasar a jugar en las partidas públicas. Y sinceramente, la experiencia es muchísimo más dinámica y disfrutable. Bueno, exceptuando que a veces te vas a ir comiendo unos lagazos asquerosos. Y definitivamente amo las partidas donde cada jugador tiene un tipo de planta diferente, simplemente, la experiencia más Garden Warfare. Pues aquí comprendes el verdadero valor que desenvuelve cada personaje, el lanzaguisantes como el más equilibrado y frenético, la planta carnívora para combate cuerpo a cuerpo, girasol como médico y soporte del equipo, y el cactus perfecto para atacar a distancia. Y ya ni hablar de las variantes que tiene cada uno de los personajes, que no son simplemente skins, sino que cada una cuenta con su propia mejora para que puedas explotarla al máximo. Eso sí, y ten mucho cuidado con este par de cabrones que están más rotos que los servidores de Steam cuando salió Silson. Aún se está recuperando.